Amigas y amigos, hoy es jueves 11 de marzo y aquí en Telediario tenemos las noticias más importantes del Ecuador y el resto del planeta. Comenzamos como siempre dándole la bienvenida y diciéndole que se abrigue porque hay una mañana bastante fría, por lo menos en la capital. Los alcaldes y funcionarios de los 221 cantones del país se reunieron con los dos virtuales finalistas de la segunda vuelta electoral, Andrés Arauz y Guillermo Lasso, quienes reconocieron la deuda de más de 1.000 millones que mantiene el Estado con los gobiernos locales y se comprometieron a pagarla desde los primeros días, si ganan la contienda. Otros temas que se abordaron fueron la seguridad, la salud y los servicios básicos. Guillermo Lasso de la coalición Creo Partido Social Cristiano fue el primero en ser recibido por el Consejo Ampliado de la Asociación de Municipalidades del Ecuador. Reconoció que existen asignaciones pendientes del Estado por 1.053 millones de dólares con los gobiernos autónomos descentralizados e hizo una promesa: pagará las deudas por las asignaciones de 2020 en los primeros 30 días de su administración. Vamos a pagar con recursos del gobierno, amigos, a los 221 alcaldes del Ecuador, a los 23 prefectos. No podemos faltarle el respeto. Las soluciones no son paños tibios. Andrés Arauz también reconoció los haberes atrasados y fijó un primer plazo para una cancelación. Apenas lleguemos al gobierno, cumpliremos con hasta 400 millones de dólares en el primer mes de nuestro gobierno en las transferencias adeudadas a los gobiernos autónomos descentralizados. Ese será el primer desembolso. La diferencia obviamente estableceremos mediante conversaciones. Los dos coincidieron en realizar cambios si llegan al poder para permitir una automatización de pagos. Apenas se ejecuten los pagos por parte de los municipios a sus proveedores, puede esa información enlazarse con el SRI, con el Banco Central, para que de forma automática, no a discreción del ministro, se devuelva el IVA a las cuentas de los gobiernos autónomos. Cuando ustedes adquieran bienes y servicios, entregarán el dinero en efectivo del valor del bien y servicio sin el IVA. Pese a que los encuentros se dieron por separado, no faltaron las críticas a su contrincante. Estadísticas del Banco Central consta el saldo de las cuentas de los GAN municipales en el Banco Central. Entonces, es un engaño y es una trampa y es hasta un acto doloso decir: voy a tomar tu dinero, el de los municipios, para pagarte a ti, municipio. Las hipocresías de quienes hablan de supuestamente cubrir las obligaciones, pero que con sus votos en la Asamblea aprobaron esa ley de ordenamiento de las finanzas públicas. Lasso planteó la conformación de un comité de seguridad, mientras que Arauz habló de un trabajo en 4 ejes. Ambos incrementarán las cámaras de videovigilancia. Duplicar el número de cámaras de ojo de águila es un buen sistema. Nosotros vamos a completar los 8 ECU 911, 3.500 cámaras adicionales del sistema ECU 911. Continuarán con el plan de vacunación. Lasso espera alcanzar inocular a 9 millones de ecuatorianos en los primeros 100 días y el aspirante de la Alianza UNES creará un aplicativo para establecer un cronograma con las fechas en las que los ciudadanos recibirán las fórmulas. Tenemos que saber negociar con los laboratorios fabricantes de la vacuna. Vacuna que será gratis para todos los ecuatorianos. Vacuna cuyo costo será asumido por el gobierno. ¿En qué mes le va a tocar administrar la vacuna? ¿En qué mes podrá ir a inyectarse la vacuna? De esa manera tendremos esos criterios universales, objetivos, transparentes. Lasso aseguró que si el 24 de mayo es posesionado como jefe de Estado, declarará el estado de emergencia en el sector sanitario para solucionar los problemas de alcantarillado e inundaciones. En materia de alcantarillado, pluvial y sanitario. Arauz declarará una zona especial fronteriza para el desarrollo, trabajará en una alianza estratégica con los gobiernos locales y castigará los actos de corrupción.
prometió que predicará con el ejemplo. Que la podamos ejecutar rápidamente desde el Ejecutivo. Raúl Delgado, presidente de la AME, cree que más allá de si las propuestas son viables o no, el acercamiento con los aspirantes es positivo para que conozcan sus reclamos y necesidades. Preparemos a poder gobernar en conjunto con uno de ellos que será el futuro presidente de los ecuatorianos. Y buscarán nuevamente reunirse cuando uno de ellos gane la presidencia para poner sobre la mesa sus principales problemas. Valeria Villarroel, Ecuador TV. Varios alcaldes reaccionaron a las respuestas de las farmacéuticas de Pfizer y AstraZeneca, que indicaron que solo venderán vacunas al gobierno ecuatoriano. El presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, Raúl Delgado, señaló que conformarán una mesa técnica para definir un cronograma pormenorizado de inmunización en el país. A 4 meses de que fuera inmunizada contra el coronavirus la primera persona en el mundo, la vacunación avanza de forma desigual en la región. En Ecuador este proceso alcanza el 0.4% en relación a las naciones vecinas. Las farmacéuticas con las que el gobierno del Ecuador contrató la adquisición de vacunas respondieron al ministro de Salud, Rodrigo Farfán, acerca de la posible venta y distribución de dosis a los municipios. Con fecha 9 de marzo, la comunicación de Pfizer deja en claro que con la reciente información que viene circulando en diferentes medios sobre suministro, venta o distribución de nuestra vacuna a canales privados, gobiernos regionales o municipales, cabe señalar que la vacuna de Pfizer-BioNTech para COVID-19 no está a la venta en ningún canal privado ni a gobiernos distintos a los centrales. Y añade que la vacuna se suministrará exclusivamente conforme al plan establecido por el gobierno central del Ecuador. En contracarta, la farmacéutica AstraZeneca, con sede en Reino Unido, responde con la misma línea. Nuestro enfoque actual es cumplir con nuestros compromisos globales, sustanciales con los gobiernos y las organizaciones de salud internacionales lo antes posible para ayudar a poner fin a la pandemia. Por lo tanto, actualmente no hay suministro, venta o distribución de la vacuna para el sector privado. Si alguien ofrece vacunas privadas, es probable que se trate de falsificaciones, por lo que este ofrecimiento debe ser rechazado y reportado a las autoridades sanitarias locales. La alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, una de las autoridades locales que anunció la compra de dosis para la inoculación, reaccionó frente a las respuestas de las empresas. Es decir, ratifican nuestra posición, que sin el decreto ejecutivo para delegar esa función o acuerdo ministerial para delegar esa función y sumarnos, porque no queremos hacerlo solos, sumarnos al ente regulador. El presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador señala que la posibilidad de que los municipios grandes puedan adquirir vacunas constituía una ventaja para que las dosis compradas por el Ejecutivo lleguen más rápido a sus territorios. Aquí se trata no de hacer un espacio de político por una situación emergente que estamos viviendo los ecuatorianos. Anuncia que este jueves se conformará una mesa técnica para conocer cuándo llegarán estas vacunas, cuánto se ha desembolsado en recursos, cuáles son las propuestas de las empresas que van a llegar a distribuir las vacunas al Ecuador. Valeria Villarroel, Ecuador TV. Y sobre este tema, el presidente de la Federación de Médicos de Pichincha hizo énfasis en la prevención que deben mantener los ciudadanos. Mencionó que las vidas no se salvan en las unidades de cuidados intensivos, sino en las calles, e hizo un llamado para que la comunidad reflexione sobre la salud de los trabajadores médicos. Los hospitales recogen los que están por morir y los enfermos graves. Lo que importa es prevenir, y la prevención está afuera, está en la comunidad. Y está en el centro de salud, que trabaja íntimamente con las organizaciones comunitarias. En estos precisos momentos, la gente está ya dedicada por sí misma a hacer brigadas de identificación precoz de pacientes de contaminados a través de pruebas rápidas. Eso está haciendo ya la comunidad organizada desde el primer nivel de atención. El gremio de la salud, los gremios de la salud, hemos sido unos de las primeras víctimas mortales de esta enfermedad. Estamos sobre los 350 médicos que han fallecido
que han fallecido dando su vida en la lucha contra el COVID. Estamos hablando de cerca de 200 enfermeras, de 120 psicólogos, otra porción similar de odontólogos, tecnólogos médicos han muerto. Y los centros comerciales del país unen fuerzas para, mediante una campaña comunitaria, ayudar con insumos de bioseguridad a los equipos médicos de salud pública que vienen trabajando sin descanso desde que empezó la pandemia en marzo del año pasado. Hoy por Todos es el nombre de la iniciativa que agrupa centros comerciales de todo el país en una cruzada para ayudar al personal sanitario de primera línea de los centros de salud públicos del territorio nacional. Los centros comerciales del Ecuador unimos esfuerzos ahora para recordarles que no los hemos olvidado, que no están solos y para apoyarles con los elementos que más necesitan en este momento, equipos de bioseguridad básico, como son guantes de nitrilo, mascarillas KN95 y batas quirúrgicas. Los centros comerciales han habilitado espacios con contenedores para recibir las donaciones de la comunidad, que tendrá un papel fundamental en esta cadena de colaboración. Hemos provocado un espacio en cada uno de los 46 centros comerciales en las 12 ciudades del país, en el que vamos a poder recolectar donaciones del público general. Eso ahí invitamos a la empresa privada y a la ciudadanía a que pueda hacer sus aportes y que luego de las primeras 5 semanas nosotros vamos a hacer una evaluación para poder distribuir a los hospitales más cercanos de cada uno de los centros en las diferentes ciudades. Para arrancar la campaña, los establecimientos ya cuentan con parte de los insumos de bioseguridad que serán donados a los equipos médicos. Lo que sí tenemos ahorita ya seguro son las 30.000 batas que como centros comerciales hemos enviado a elaborar con personal que trabaja igual en manos ecuatorianas y tenemos ese material ya listo para entregar a los hospitales. A este impulso social de la empresa privada se suman otros gremios como la Cámara de Comercio de Quito, la Cámara de Industrias y Productividad y la Federación de Médicos de Pichincha. Los productos que tienen que estar estériles, empacados, para poder garantizar su calidad a favor de los médicos, enfermeras y personal que está en primera línea en los hospitales públicos. Este proyecto tendrá una duración de 5 semanas, en las que se espera recolectar la mayor cantidad de donativos en las ánforas de los centros comerciales ubicados en Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato, Riobamba, Tulcán, Manta, Ibarra, Portoviejo y Esmeraldas. Y atención a lo siguiente, más de 168 operativos de control de la Autoridad Metropolitana dejaron en menos de 7 días un total de 387 infractores por delitos como el mal uso del espacio público, aglomeraciones e incluso uso doloso de licencia de funcionamiento de locales comerciales. La autoridad advierte del peligro que representan para toda la comunidad. Quito ya supera los 95.000 contagiados y el 35% del total de casos a nivel nacional. Con más de 95.000 contagiados de COVID, la provincia de Pichincha y Quito encabezan con más de 35% del total nacional. Y a pesar de eso, la Agencia Metropolitana de Control continúa con los operativos y se puede sancionar a los infractores. El problema está en tratar de esquivar la normativa y pretender que con actos de corrupción puedan tratar de obtener permisos. Así, por ejemplo, en los primeros 8 días de este mes de marzo, 315 operativos en las 9 administraciones zonales dejaron varios sancionados. Entre ellos, 112 personas por no usar mascarilla, 109 infracciones por el mal uso de la LUAE, la licencia de funcionamiento. Además, 49 personas que estaban en estado etílico. Estas son algunas de las contravenciones más comunes, así lo dijo la supervisora de la Agencia Metropolitana de Control. Bares que se disfrazan de restaurantes en los cuales dan o venden una cantidad elevada de alcohol que no cumplen con estas medidas y que nos exponen a la ciudadanía porque el momento de salir de estos establecimientos las personas están en completo estado etílico, sin mascarilla y que incluso han faltado el respeto a la autoridad de control. Por ejemplo, llegan incluso a escupir a agentes de control estando en estado completamente etílico. Los sectores más vulnerables de estas incivilidades han sido Calacalí, en el occidente de la ciudad, al norte en el Parque Inglés, en el barrio Vista Hermosa, sector de la Libertad en el centro histórico. Además en Llano Chico. Por ejemplo, en Calacalí se ha clausurado una cancha deportiva con más de 150 personas en el lugar. 800 personas además fueron dispersadas en varios operativos, sobre todo en canchas
y centros de esparcimiento. Estamos ya tratando de institucionalizar cooperación formal para que tengamos el resguardo siempre policial. La Secretaría de Seguridad se ha comprometido en poder colaborarnos siempre con los agentes de control. Además, también con el nuevo mando del Comando Shiris de Fuerzas Armadas, también estamos creando estos espacios de cooperación interinstitucional para que los entes de control, especialmente la Agencia Metropolitana de Control, pueda contar con todo el resguardo, tanto policial como militar, que se necesita en esta época de pandemia, que es la más sensible. La autoridad recuerda de que aún estamos en emergencia y que no es su obligación sancionar, sino controlar, pero hace un llamado a los ciudadanos para que eviten la sanción. Byron Galarza, Ecuador TV. Policías y militares en servicio pasivo protestaron en las afueras de la Corte Constitucional en Quito. Pidieron que el organismo declare la inconstitucionalidad de la ley de fortalecimiento a los regímenes especiales de seguridad. Aseguran que la normativa ha generado falta de liquidez al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional. En otro tema, explotación, abuso, violencia, discriminación, contrabando y tráfico son las situaciones que más afectan a las personas migrantes y refugiadas venezolanas. El proyecto binacional Cruzando Fronteras busca beneficiar a más de 11.000 personas en esta condición. Según el Plan de Respuesta a Refugiados y Migrantes, desde octubre de 2019, más de 5.2 millones de venezolanos huyeron de su país y de ellos, 3.7 millones permanecen en la región. Frente a estos datos, los esfuerzos de los gobiernos que se encuentran en la ruta migratoria por atender esta problemática comienzan a ser insuficientes. Así surge el proyecto Cruzando Fronteras, que con una subvención de la Agencia Francesa de Desarrollo buscará desarrollar un modelo de gestión integral transfronterizo para la atención y protección de la población migrante y refugiada venezolana en Ecuador y Colombia. Es una iniciativa que complementa las acciones de asistencia humanitaria y de integración socioeconómica de la población migrante y refugiada venezolana que se encuentra en Pasto e Ipiales en Colombia y Tulcán e Ibarra en el Ecuador. Ambos países contarán con $1 millón para lograrlo. Auguro que este proyecto acompañe a las personas vulnerables proporcionando un apoyo sanitario, administrativo y social, además de facilitar el diálogo con los habitantes ecuatorianos y colombianos para luchar contra las hostilidades, la discriminación y la xenofobia. Al respecto, el académico Joshua Mitrotti señaló que es importante trabajar en bajar las percepciones negativas y el rechazo que tiene la población tanto en Ecuador como en Colombia hacia los venezolanos. Puso un ejemplo que demuestra que en su país la presencia de este grupo no tiene relación directa con los índices delincuenciales. La Fiscalía General habla que solo el 0.4% de los indicios de delitos que ocurrieron en 2019 se le podían atribuir a los venezolanos. En las cárceles colombianas solamente hay 1.500 venezolanos sobre una población de más de 100.000 reclusos. Entonces hay unas narrativas comunes que uno escucha permanentemente en la calle. Cruzar la frontera o asentarse en ella en situación de refugiado o migrante conlleva serios peligros y varias formas de explotación. Quienes son más vulnerables son mujeres y niñas, justamente dentro de los términos, por ejemplo, de la trata sexual, mientras que se ha identificado que los hombres son más víctimas de trata laboral o con fines delictivos, sea para tráfico de drogas, para tráfico de armas o para el reclutamiento para hacer actividades de tipo ilícito. El proyecto Cruzando Fronteras durará 12 meses. Lo ejecutará CARE en alianza con la Fundación Alas de Colibrí en Ecuador y con Corprodinco y la Fundación María Fortaleza en Colombia. También está contemplado el fortalecimiento de albergues y comedores comunitarios, así como la entrega de kits de salud sexual, reproductiva y de higiene a propósito de la pandemia. Vanessa Hervás, Ecuador TV. En un comunicado oficial, la Fiscalía General informó de un ataque a una de sus instalaciones. Se trata de 2 artefactos explosivos que estallaron en la madrugada del 10 de marzo en las instalaciones del Cantón El Triunfo en la provincia del Guayas. De las investigaciones policiales no se registraron heridos o fallecidos, solo daños a la estructura física. Ya se inició una investigación y se levantan indicios en el lugar. Mientras tanto, el comandante de la policía posteó en su cuenta de Twitter lo siguiente: esta madrugada en el Cantón El Triunfo, Guayas, hubo atentados con
explosivos. No existe reporte de víctimas. Los criminales encontrarán respuesta unificada. No nos van a amedrentar. Unidades especiales de Policía Judicial e Inteligencia investigan e identificarán autores, dice el posteo en esta red social. Y le contamos también que el ministro de Gobierno, Gabriel Martínez, se refirió al atentado con bomba en la Fiscalía del Cantón El Triunfo en la provincia del Guayas, ocurrido, como le contamos ya, en la madrugada de este 10 de marzo. Creemos que se debe a una acción policial que obviamente viene a despertar o a provocar una reacción en contra de la policía. Tenemos que obviamente configurar y desarrollar más la investigación y informar a tiempo, pero obviamente informar cuando tengamos datos precisos, datos concretos. ¿Organizaciones delictivas que operan en las cárceles estarían involucradas de pronto? Creemos que puede haber una relación, eso lo estamos desarrollando y obviamente podría esta acción de fuerza, esta acción de control, podría tener alguna repercusión, pero definitivamente nuestra posición es que no vamos a dejar pasar este tipo de atentados. En otro tema, el cantón Urdaneta es de los más afectados no solo en la provincia de Los Ríos, sino en el país, según datos de la Secretaría de Riesgos. Miles de hectáreas de cultivos perdidas y viviendas de agricultores destruidas. Los damnificados piden ayuda al gobierno para afrontar los estragos del duro invierno. Son 5 días consecutivos de lluvias los que el cantón Urdaneta viene soportando. Aquello mantiene en zozobra a sus habitantes y también a sus autoridades. Aquí esperan que en los próximos días el gobierno asigne recursos económicos para atender esta emergencia. Alrededor de $253.000 más o menos a 300.000. Es lo que preveemos que llegue. Claro, que tenga que llegar completo para poder dar respuesta de manera inmediata. Aunque a pesar de no contar con recursos, hemos estado interviniendo. Todo esto luego de los diálogos que han mantenido con autoridades del régimen. Quienes están al frente de esta crisis hablan de cuánto han desembolsado para atender el complejo escenario. Más de $50.000, porque la verdad es que las afectaciones han sido muy grandes y la intervención de manera inmediata nos ha permitido poder dar ayuda humanitaria, tanto en raciones alimenticias, agua para consumo, que es lo más importante, ya que los pozos son los que totalmente colapsan. A todo esto se suman las pérdidas económicas que tienen a los agricultores en jaque, porque han perdido sus cultivos de arroz, maíz, banano, entre otros. Ya son 4 años luchando con ese cacao. ¿Cuánto es una cantidad bastante alta? Más o menos estamos hablando de $10.000. Ahorita no hay trabajo, míreme cómo estamos ahorita inundados y esperamos que no se olviden de nosotros. Por su parte, el gobernador de la provincia, Julio Franco, visitó los sitios más afectados en Urdaneta, como Santa Clara y San Luis. Activé la mesa 4 por la emergencia. En estos momentos estamos haciendo un recorrido, levantando información. En las últimas horas han entregado 500 raciones alimenticias para llevar a otros cantones que también han sido golpeados por el invierno. La zona de Caracol, que pertenece al cantón Babahoyo, tenemos también problemas en La Unión. En otros cantones de la provincia de Los Ríos, como Valencia, también tenemos allá una afectación de 10 familias, alrededor de 45 personas. Actualmente, en diferentes puntos de la provincia, están trabajando con maquinaria pesada para tapar los muros que fueron destruidos por al menos 7 ríos que se desbordaron. Y el presidente Lenín Moreno reiteró el deseo de su administración de proteger a la dolarización. Insistió que el instrumento jurídico presentado a la Asamblea intenta blindar al Banco Central para evitar que algún futuro gobierno utilice los fondos de la Reserva como una caja chica o dinero de bolsillo. Esta ley precisamente promueve la transparencia. Como sabemos, la función del Banco Central es administrar las reservas del país bajo los principios de seguridad que constan precisamente en nuestra Constitución. Esta ley obliga al Banco Central a difundir la información sobre la situación de nuestras reservas y de nuestros depósitos. Esta ley impide que se use ese dinero en préstamos al gobierno, ni a nadie, ni al gobierno ni a nadie, mientras los pasivos del Banco Central no estén debidamente cubiertos. Esta ley garantiza un Banco Central autónomo y técnicamente independiente, que cumpla con la delegación del presidente de la República para ejecutar la política monetaria, crediticia, cambiaria y financiera. Esta ley plantea además que el Banco Central tenga un directorio, cuya permanencia sea mayor al periodo del gobierno, para que sus decisiones sean técnicas y miren al futuro y no a la conveniencia del gobierno de turno.
Además, esta ley propone que la Junta de Política y Regulación Financiera, que tendría 5 miembros, establezca las políticas para el sector bancario, cooperativas, seguros y mercado de valores. Ecuatorianas y ecuatorianos, este proyecto de ley busca proteger la dolarización, busca precisamente cuidar el dinero de todos. Quienes voten en contra claramente estarán diciendo que no quieren un país dolarizado, que no quieren la dolarización. Estarán contradiciendo la voluntad entonces de 9 de cada 10 ecuatorianos. 6 de la mañana, 25 minutos, y el director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Quito destacó la importancia de lograr un consenso para conseguir una reactivación económica efectiva que beneficie principalmente a los ciudadanos. Escuchemos. Creo que lo más importante aquí es tender a una reactivación económica guardando todos los cuidados del caso en cuanto a la pandemia. Aquí no podemos hablar de una prioridad a la salud o una prioridad a la economía. Hay que hablar de un equilibrio entre las dos cosas que es totalmente posible de conseguir. Y ahí es donde las autoridades tienen que entender que para que la gente esté tranquila, para que la gente pueda acceder a salud, a medicamentos y reactivar la parte económica, necesita sentirse cuidado, necesita perder el miedo a salir de una manera responsable para poder reactivar la parte económica que es tan necesaria en un país en el que tenemos más de el 15% de pobreza extrema, según los últimos datos que salieron tardíamente por parte del INEC. Es fundamental que el aparato productivo se dinamice para evitar más pérdidas de vidas y más pérdidas económicas. Los ministerios de Telecomunicaciones y de Producción, conjuntamente con la Cámara de Comercio Electrónico, lanzaron la primera estrategia para incentivar la cultura digital en la actividad económica. Esto frente al incremento de plataformas digitales, el teletrabajo y las transacciones en línea debido a la pandemia. La Estrategia Nacional de Comercio Electrónico fue lanzada oficialmente por el Ministerio de la Producción y el Ministerio de Telecomunicaciones, además de la coordinación del sector privado. Al menos 45 startups tecnológicas en el sector de fintech y existen 45 también en el sector de e-commerce. Es decir, tenemos al menos 90 startups tecnológicas que están participando en algunos de estos dos sectores de fintech y de e-commerce. Con respecto a las soluciones de pago que han habido, hemos visto el desarrollo de las denominadas pasarelas, de pago, que son precisamente estas empresas tecnológicas que permiten facilitar los pagos en línea. Son empresas relativamente nuevas que no existían. Se busca con esto crear un entorno adecuado que permita incentivar el desarrollo del comercio electrónico y promover el progreso social y productivo, así como fomentar la competitividad. Esto se hará a través de 4 componentes. El primero, el marco legal y dirigido a fortalecer la normativa. El segundo, fomentar el comercio electrónico en las micro, pequeñas y medianas empresas. El tercero, vinculación a los sistemas de pago y seguridad que permitan fomentar uso de tecnologías de la información en las transacciones. Y el cuarto, asociado al proceso de comercio electrónico para fortalecer el sector logístico y postal. Según datos provistos por la Cámara Ecuatoriana de Comercio Electrónico, el 40% de las empresas utilizan la vía de comercio electrónico para mantener operativas, visualizando como objetivo prioritarios la gestión de sus canales virtuales. El plazo está previsto, en su momento estaba previsto 1 año, hoy hemos acortado un poco para que lleguemos con la implementación de esos hitos hasta diciembre del 2021. Como no podía ser de otra forma, al haber una transición de gobierno, este es uno de los temas que también se traslada a las nuevas autoridades que en su momento pues tomen ya la administración en el nuevo gobierno para que continúe la aplicación de la estrategia de comercio electrónico. Actualmente en el mercado ecuatoriano, el 4% de las compras que tienen que ver con consumo masivo se hacen a través de los canales digitales. Byron Galarza, Ecuador TV. Y Andrea Flores, gerente de la empresa Metro de Quito, explicó el modelo de gestión aprobado por el directorio para la operación de este medio de transporte subterráneo, cuyo costo bordea los 2.000 millones de dólares. Según el cronograma, la operación comercial comenzaría en febrero de 2022. La figura aprobada para poner en marcha al Metro de Quito es la operación directa mediante la contratación de asistencia técnica especializada internacional. ¿Qué quiere decir esto? Que será la misma ciudad la que opera el subterráneo, pero para ello deberá adquirir el conocimiento para hacerlo de manera óptima. Andrea Flores, gerente de la empresa metropolitana, explica los criterios por los que no se escogió el modelo de delegación.
no solo por el tiempo que conlleva diseñar una concesión que beneficie a los intereses de la ciudad, también por los costos, la rentabilidad o utilidad económica que debemos reconocer a un privado en caso de que este servicio se privatice a través de una concesión, será una utilidad que debe salir del bolsillo del municipio, porque no es un negocio que se sostiene solo. Flores asegura que para llegar a esta decisión se trabajó de la mano con la banca multilateral, que además abrió canales para recibir la retroalimentación de empresas que tienen experiencia probada de operación en este tipo de sistemas de transporte. Aprobado el modelo de gestión, la empresa Metro de Quito se encuentra definiendo los términos de referencia para lanzar el proceso de contratación del servicio. Lo que nos interesa es solventar un proceso de selección público que garantice la concurrencia y que nos permita, de acuerdo a las proyecciones, en el mes de julio tener al operador contratado que brinde la asistencia técnica para la puesta en marcha del Metro de Quito. Para cubrir 6 meses de preoperación y 3 años de operación completa, se requieren cerca de 158 millones de dólares, de los cuales se destinarán aproximadamente 5 millones anuales para la asistencia técnica. La marcha blanca es la etapa final de pruebas donde los usuarios del servicio se familiarizan ya con el sistema, no pagan una tarifa todavía, pero sí nos permite a nosotros como empresa adoptar correctivos de ser necesario, de tal forma que en febrero del 2022 podamos iniciar una operación comercial con total éxito. Flores precisa que el modelo de gestión también permitirá generar empleo local. Es una serie de bienes y servicios que deben ser contratados también. Limpieza, seguridad, telecomunicaciones y toda la gestión administrativa estará a cargo de la empresa pública y eso se hará precisamente con mano de obra local. Andrea Flores precisa que el metro no será económicamente sustentable por la tarifa socialmente justa con la que funcionará. Sin embargo, hay que garantizar su sostenibilidad y para ello, antes de la operación comercial, la Secretaría de Movilidad debe avanzar en la reestructuración de rutas y frecuencias, así como en la consolidación del Sistema Único de Recaudo. Vanessa Hervás, Ecuador TV. 6 de la mañana, 32 minutos. La música nos indica que tenemos que hacer nuestra primera pausa aquí en Telediario, pero al regresar, las noticias con nuestro compañero Arturo Barriga en el segmento fanático. Así que quédese en nuestra sintonía, ya volvemos con eso y más.